nuestro país, el Perú, es hablar de un país con una enorme diversidad cultural. Y en esta diversidad de culturas hay tres conceptos que muchas veces tienden a utilizarse como si fueran sinónimos. Sin embargo, es necesario entender que hay una diferencia sustancial entre una y otra. Y me refiero a la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad. Si bien las tres se refieren a la diversidad cultural, las tres apuntan a distintas maneras de conceptualizar esa diversidad y por lo tanto están dirigidas también a desarrollar prácticas relacionadas con esa diversidad en la sociedad y en sus instituciones sociales. Por un lado tenemos la multiculturalidad. Esta es un término principalmente descriptivo. Cuando hablamos de multiculturalidad, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio. Y este espacio puede ser local, regional, nacional o incluso internacional. Por lo general, el término multiculturalidad tiende a utilizarse más en el contexto de países occidentales, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde las minorías nacionales, por ejemplo los negros o los indígenas, coexisten con varios grupos de inmigrantes, coexisten con las minorías, ¿no? Como los puertorriqueños, los chicanos y también los blancos, ¿no? Todos ellos descendientes de otros países, principalmente en algunos casos europeos, en el caso de los blancos. O también se utiliza este concepto de la multiculturalidad en el caso de todo el continente europeo, ¿no? Donde la inmigración se ha ampliado de manera más reciente. En cambio, el concepto de la pluriculturalidad es el que más se utiliza para poder explicar lo que ocurre en América Latina, que es el reflejo pues de la necesidad de un concepto que realmente represente la particularidad de esta región, donde los pueblos indígenas, los pueblos nativos, los pueblos negros, han convivido durante siglos con los blancos, dando lugar a un mestizaje, y donde justamente este último, el mestizaje, es parte pues de esta realidad, como también puede ser parte de lo que podríamos llamar una resistencia cultural, ¿no? Y también recientemente se viene dando una revitalización de estas diferencias. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere que existe una pluralidad histórica y actual. Y en esa pluralidad histórica y actual, varias culturas conviven en un mismo espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Si bien es cierto, la distinción entre lo multi y lo pluri es mínima, lo importante es que la multiculturalidad apunta a una colección de culturas singulares, con formas de organización social que muchas veces están pues yuxtapuestas, mientras que la pluriculturalidad señala una pluralidad entre y dentro de las culturas mismas, que se ubican, como ya lo dije, en un espacio geográfico determinado. Es decir, que la multiculturalidad normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales, que en la práctica social y política permanecen pues separados, divididos, opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en un mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. En cambio, cuando hablamos nosotros del concepto de la interculturalidad, esta tiene una mirada distinta. La interculturalidad se refiere a complejas relaciones, se refiere a negociaciones, se refiere a intercambios culturales y por lo tanto busca desarrollar una interacción entre los grupos, entre las personas, entre los conocimientos, entre las diversas culturas, entre sus prácticas culturalmente diferentes. Es una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas, de poder,
de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como un sujeto con identidad, aceptando diferencias, aceptando que tiene capacidad para actuar dentro de este espacio geográfico. No solamente tiene que ver con reconocer, con descubrir o tolerar al otro, o la diferencia entre sí, sino que va mucho más allá. Se trata de una convivencia en la cual se acepta que aún con la diferencia que existen entre los diferentes elementos culturales que están presentes en este espacio geográfico, todos tienen los mismos derechos. La interculturalidad es una aspiración. No basta con aceptar que existe una multiculturalidad, diversas culturas que conviven en un espacio, sino que tenemos que apuntar a la interculturalidad, donde se acepta o se parte del principio que somos diferentes pero con iguales derechos, con iguales oportunidades, que todos tenemos la posibilidad de seguir avanzando en un país con el reconocimiento de aquellos elementos culturales que me caracterizan y que se me acepten esas condiciones. La multiculturalidad es un concepto abstracto en la cual no refleja realmente lo que ocurre en una sociedad como la nuestra. Porque las culturas tan diversas que existen en un país como el Perú no están separadas unas de otras. La pluriculturalidad es una realidad y esa realidad nos dice de que en este espacio geográfico existen muchas culturas, existen grupos con sus propios elementos culturales, pero la aspiración es la interculturalidad, llegar a una etapa en la cual todos pongamos en práctica el respeto y la tolerancia, aceptando que las diferencias culturales que existen en un país como el nuestro nos sirven para unirnos y para hacer realidad lo que decía Arguedas: este país es una nación de todas las sangres, porque eso es el Perú.